Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Soy Juan Azuara de Recetas de Marketing y en este tutorial vamos a intentar explicar aquellos aspectos más básicos de lo que es la contabilidad. Para ello, primero que nada, lo que tendríamos que plantearnos es simplemente cuál es el funcionamiento de lo que es el ciclo contable. Y esto es muy fácil de entender si lo entendemos de la siguiente manera. En un momento determinado, si nosotros, por ejemplo, realizásemos lo que es la fotografía de una empresa, pues diríamos, por ejemplo, y esa fotografía la haríamos, por ejemplo, el 1 del 1, ¿con qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos que cualquier empresa, institución, asociación, etcétera, tiene lo que es una riqueza. Y ese concepto de riqueza es el que se refleja en una cosa que vamos a llamar el balance. ¿De qué está formado el balance? Pues el balance o la riqueza o el patrimonio está formado de dos cosas. Por una parte tenemos los activos y por otra parte tenemos los pasivos. Y esto es muy fácil de entender. Si por ejemplo hiciésemos una fotografía de una persona en un momento concreto, podríamos decir que sus activos, por ejemplo, son pues todo lo que tiene. Por ejemplo, puede tener una vivienda, puede tener un vehículo, puede tener saldos en cuenta, puede tener, por ejemplo, pues un determinado dinero en caja, puede tener, por ejemplo, pues determinadas acciones o, por ejemplo, pues puede tener pues mobiliario, puede tener, bueno, alguien que le deba dinero, pues todo ese conjunto de derechos que forman el patrimonio de una empresa es lo que vamos a llamar activo. En cambio, todo lo que es todos los pasivos, pues son todas aquellas obligaciones, es decir, todo aquello que está obligado a cumplir. Por ejemplo, cuando tenemos una casa, tenemos un activo que llamaremos construcciones, pero tenemos una obligación de pago que normalmente lo que haremos es que lo formularemos dentro de lo que es un crédito hipotecario. Es decir, cuando firmas una casa, por una parte recibes la casa, pero por otra parte recibes la deuda. El derecho es la casa es tuya y el pasivo es la obligación que tienes de liquidar lo que es, bueno, durante el plazo correspondiente y las cuotas que vayas pagando, esa obligación. En una empresa es exactamente lo mismo. En una empresa lo que hacemos es que tenemos un conjunto de activos y tenemos un conjunto de pasivos. Activos. Es mejor, yo siempre soy partidario más de la reflexión que de la memoria, de decir, vamos a buscar la diferencia entre el activo y el pasivo en función de la memoria. Lo importante es que lo comprendamos. Cualquier activo es cualquier derecho. Por ejemplo, ¿qué podemos tener? Pues nuestro vehículo, por ejemplo, una maquinaria, lo que es, por ejemplo, las herramientas que trabajan en tu empresa, las existencias son un activo, el combustible, es decir, son todos derechos que tú tienes. Si tienes un depósito o unas garrafas de combustible, pues eso también es un activo. Los saldos a cobrar por parte de clientes, los saldos a cobrar por parte de deudores. Si, por ejemplo, en un momento determinado el Estado o Hacienda, el Ayuntamiento debe dinero por algún motivo concreto, lo que tenemos en bancos, lo que tenemos en caja, es decir, todo eso son los activos de la empresa. Entonces, por ejemplo, yo siempre soy partidario. Vamos a alquilar una casa y depositamos una fianza. ¿De quién es esa fianza? Esa fianza es nuestra, por lo tanto es un activo y son las fianzas depositadas, que pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Pero ese dinero sigue siendo tuyo y es la garantía de que si cuando tú acabas el alquiler de esa determinada vivienda, pues todo es correcto, el propietario tiene la obligación de devolvértela. En cambio, por ejemplo, claro, todo tiene todo depende del punto donde lo mires. Si eres el propietario, pues fianzas recibidas es una obligación. Tú recibes un dinero como una garantía, pero acabado el contrato de arrendamiento, tienes que devolverle ese dinero. Por lo tanto, este concepto que tenemos aquí es lo que yo voy a llamar lo que es el balance. Y el balance, como os decía, está formado ¿por qué? Está formado por lo que son los activos y por lo que son los pasivos. Por lo tanto seas una empresa como seas, por ejemplo, pues una persona, una fundación, tu balance, ¿qué va a reflejar? Pues tu balance, en definitiva, va a reflejar lo que es el activo y lo que es el pasivo. ¿Cuándo hacemos o cuándo legalmente hay que hacer esta fotografía del patrimonio de una empresa?
Bueno, pues eso hay que hacerlo legalmente el día 1 de enero. ¿Por qué? Porque los impuestos se liquidan con lo que es el año natural y entonces, bueno, la fecha es el 1 de enero y la fecha final es el 31 de diciembre. ¿Qué pasa durante el año? Bueno, pues durante el año lo que nos vamos a encontrar es que pues vamos a tener dos tipos de cosas, ¿vale? Por una parte vamos a tener lo que se llaman unos gastos y vamos a tener unos ingresos. ¿Qué características tienen? Bueno, pues lo más importante es que tú durante el año, bueno, pues evidentemente, si tus ingresos son mayores que tus gastos, ¿qué tendrás? Bueno, pues sencillamente lo que nos va a pasar es que si tus ingresos son mayores que los gastos, ¿qué tendrás? Pues tendrás, lógicamente, beneficios. Por contra, si los gastos, voy a ponerlo de esta forma, si tus ingresos son menores que tus gastos, pues en este caso tendrás pérdidas. ¿Qué características tiene el concepto de gasto o ingreso? Para mí, y es muy importante en contabilidad que tengamos claro esto, todo gasto es el motivo por el cual nosotros nos vamos a gastar o vamos a destinar unos determinados recursos. Por ejemplo, sueldos y salarios es una cuenta de gastos que va a tener, como veremos más adelante, una contrapartida. Por una parte yo tendré la nómina y por otra parte tendré que hacer el pago. Un ingreso, una factura. Una factura es un documento. La factura la puedo hacer aquí y ¿cuándo la cobraré? Pues la puedo cobrar al contado, la puedo cobrar por anticipado o lo puedo cobrar a plazo. ¿Vale? Entonces hay que tener claro que gastos e ingresos son conceptos que fundamentalmente vamos a tener como que vamos a tenerlos como los motivos por los que van a pasar determinadas cosas. ¿Y qué ocurrirá cuando acabe el año natural? Bueno, pues cuando acabemos el año natural volveremos a lo que es otra situación de balance. Es decir, volveremos a tener otra fotografía de la empresa en la que, bueno, volveremos a tener ese concepto de patrimonio. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si tus ingresos han sido mayores que tus gastos, habrás ampliado lo que es el concepto de riqueza y entonces habrás tenido beneficios y, bueno, pues digamos que serás más rico o tu riqueza habrá aumentado. En cambio, lo que es si tus gastos han sido mayores que tus ingresos, tendrás unas pérdidas y tu riqueza habrá disminuido. ¿Cuándo hacemos esta segunda fotografía? Pues esta fotografía siempre la haremos el 31 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, pues porque en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer es coger y calcular, pues bueno, si realmente hemos tenido beneficios y por lo tanto ha aumentado nuestro patrimonio o bien hemos tenido pérdidas y ha disminuido. Esto que ves aquí es lo que se denomina un ciclo contable. Y eso lo hacemos todos los años. Es decir, tenemos el día 1 de enero, aperturamos nuestra contabilidad, tenemos lo que es nuestro balance inicial, que lo veremos y lo reflejaremos en un asiento que se llamará el asiento de apertura. Durante el año tendremos una cuenta de pérdidas y ganancias, donde vamos a hacer una comparativa entre los ingresos y gastos. Y a continuación, ¿qué tendremos? Pues tendremos lo que es un balance final que haremos el 31 de diciembre. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues muchos. Por ejemplo, uno muy importante es, pues bueno, presentar las cuentas, por ejemplo, a los socios de la empresa para decirles, pues bueno, cómo nos ha ido, si nos ha ido bien y ha aumentado la riqueza y un beneficio que podemos repartir, o bien si han habido pérdidas, o cuál es la estrategia, o qué es lo que vamos a hacer dentro de lo que es nuestra empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues sencillamente lo que hacemos es que cogemos y pasamos de un balance inicial a un balance final mediante lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias. Con lo que hacemos es que calculamos lo que es el resultado. Déjame que lo escriba aquí. Pérdidas y ganancias. Y esto es la definición de lo que es el ciclo contable. Si eres una empresa, pues bueno, luego por ejemplo tendrás, aunque el resultado fiscal nunca va a ser el mismo que el resultado contable,
Es verdad que tú tienes un balance, tienes unos ingresos y unos gastos, liquidarás unos impuestos y eso pues, lo tenemos que hacer todos los años. Si eres un autónomo, lo tendrás que hacer en el impuesto de IRPF, bien como rendimientos de actividades empresariales o actividades profesionales. Y si eres una sociedad, bueno, pues tendrás que ver lo que es el impuesto de sociedades. ¿Por qué el resultado contable y el resultado fiscal son distintos? Pues porque siempre hay una serie de deducciones, hay una serie de incentivos, lo cual te va a llevar a que tú tendrás un resultado contable sujeto a principios contables y un resultado fiscal sujeto a principios de tributación y fiscal. Por lo tanto, siempre habrán diferencias. Pero bueno, es la guía para poder saber qué es lo que tenemos. Por lo tanto, aquí fíjate que ya hemos hablado de muchos conceptos. Voy a hacer un pequeño resumen antes de continuar y tenemos por una parte lo que es el activo, tenemos lo que es el pasivo. Derechos y obligaciones. Y como te decía, nunca, por favor, te aprendas las cuentas de memoria. No tiene ningún sentido. Lo que tienes que hacer es reflexionar y decir, pues por ejemplo, imagínate que tienes pues una patente de una máquina o de un proceso que has inventado tú. Pues en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Eso es un activo porque es tuyo, es un derecho. ¿Tienes una deuda con la seguridad social? Evidentemente es una obligación, es un pasivo. ¿Tienes, por ejemplo, pues material de oficina y lo entiendes como un elemento inventariable? Es un activo, estará dentro de lo que es los activos de la empresa. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Tienes, por ejemplo, que has firmado una póliza con un banco, eso es un pasivo. Por lo tanto, tenemos activos y tenemos pasivos. Y durante el ciclo contable, como te decía, lo voy a apuntar aquí para que nos quede claro, pues entonces durante el ciclo contable, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, bueno, pues lo que tenemos es ese gasto y ese ingreso. Lo contable. ¿Con qué característica? Bueno, pues los gastos generarán que, pues cuando tú tienes el concepto de gasto, tienes que tener claro que los gastos te van a generar ¿qué? Pues te van a generar o un pago o te van a generar una obligación. Muy fácil de entender. Si yo, por ejemplo, encargo una campaña de Google Ads, por ejemplo, de publicidad, pues o la pago o tendré la obligación de pagarla. Cuando alguien viene a la empresa y me compra algún producto, pues evidentemente tendré o bien un ingreso en efectivo o tendré la generación de un derecho de cobro. Por lo tanto, los gastos son muy fáciles. ¿Por qué? Porque en definitiva solamente generan los gastos solo generan pagos o obligaciones y los ingresos solamente generarán cobros o derechos de cobro, lógicamente. Visto este aspecto, aquí lo que sí que es muy importante, y a todos mis alumnos yo siempre les recomiendo, que por favor que hagan un esfuerzo de imaginación. Y el esfuerzo de imaginación es que cuando empiezas a trabajar en temas de contabilidad para una empresa, tienes que pensar que la empresa eres tú. Entonces, es lo que tenemos que tener absolutamente claro. Es decir, somos la empresa. Por lo tanto, tenemos que pensar de la forma que piensan los contables de las empresas. Es decir, no hay que entender que dónde estás. Y me explico, porque aquí veremos un aspecto muy importante, que es que toda partida va a tener su contrapartida. Todas las operaciones, por ejemplo, cuando yo le vendo a alguien me está comprando. Cuando le paga la seguridad social está cobrando. Cuando un cliente paga a un cliente, ese cliente está cobrando. Entonces, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo mental y decir, no, nosotros somos a partir de ahora lo que son los responsables financieros, jefes de administración, contables de la empresa, y tenemos que pensar en concepto de que, bueno, evidentemente, si mi empresa vende, yo estoy o voy a cobrar. Hombre, se podría entender que hay alguien que compra, sí, pero tú ahora estás en el lado del que vende. En otra empresa, en otro momento determinado, pues puedes estar comprando y entonces estás en el lado del que paga. Y eso quiero que quede muy claro, porque a veces es lioso, porque toda operación se puede ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del proveedor. Y eso quiero que os quede absolutamente claro. Bien, pues teniendo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues voy a borrarlo todo y vamos a empezar entendiendo cómo funciona
esto de aquí. Vamos aquí, voy a señalarlo todo, lo voy a borrar. Perfecto, lo quito de encima. Y entonces, a partir de aquí, nosotros ¿con qué nos tenemos que ver? Bueno, pues la base de todo esto está en ¿qué? Está en entender cómo funcionan las cuentas. Primero que nada, que cualquier hecho económico que se llama, tiene que tener, por supuesto, una... primero que nada lo tenemos que identificar. Y entonces, ¿con qué cuentas vamos a jugar? Bueno, pues mira, vamos a jugar siempre con 4 tipos de cuentas. Por una parte, vamos a tener los activos y los pasivos. Vamos a tener lo que son los gastos y vamos a tener lo que son los ingresos. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, esto ahora tenemos que acudir al principio del concepto de entrada y de salida. Vamos a ver, mira, voy a explicarlo aquí para que no tengáis ninguna duda. Vamos a ver cómo funciona lo que es el activo. Pues mira, el activo funciona de la siguiente manera. El activo vamos a tener claro que funciona de esta forma. Vamos a dibujar un poco lo que sería una cuenta, que serían estas crucecitas que dibujamos aquí. Voy a ponerlo en bien grande, ¿vale? Para que lo podamos entender bien. Esto de aquí, que parece que sea una cruz, ¿vale? Esto viene a ser lo que es una cuenta, ¿vale? Entonces, una cuenta, ¿qué características tiene? Bueno, pues una cuenta, las características que tiene es que tiene 2 partes. Esto yo siempre lo comparo con lo que son los barcos. Es decir, hay un determinado lenguaje, que es el lenguaje contable, y ese lenguaje no lo vas a poder cambiar. Por lo tanto, tenemos que tener claro que, bueno, pues una cuenta, esto sí que os digo que de las pocas cosas que me gusta que mis alumnos aprendan de memoria, porque entiendo que la memoria está para otras cosas, pero hay algunas cosas que no tenemos, que digamos que son las normas de circulación. Vale, una cuenta tiene 2 aspectos. Tiene la parte de la izquierda y la parte de la derecha. La parte de la izquierda tiene una denominación y es que siempre en la parte izquierda siempre vamos a hablar de debe. Y esto de aquí es lo que va a ser el debe. Y esto de aquí, que es la parte derecha, es lo que vamos a llamar el haber. Y me preguntaréis, bueno, ¿y esto? Esto sí, esto hay que aprendérselo siempre, porque esto es como el babor y el estribor en los barcos. Es decir, o la derecha o la izquierda. Si me equivoco, no soy marino, pero bueno, tengo entendido que la derecha se llama babor y la izquierda se llama estribor. Si hay alguien, si no me equivoco, y eso, ¿por qué tenemos que? ¿No sería más fácil gira a la derecha? Pues no, los marinos dicen gira a babor o rola a babor. Y gira a la izquierda se dice gira a estribor. Pues es que es como la proa o la popa. Pues la proa es la parte delantera. Bueno, pues la parte delante del barco, ¿no? Pues se llama proa. La parte de atrás, ¿cómo se llama? Se llama popa. Pues aquí lo que tenemos es que la parte izquierda se llama debe y la parte derecha se llama haber. Y no me preguntéis por qué, pero esto sí que es importante que lo tengamos absolutamente claro, ¿vale? Y anotar en el debe, cuando nosotros hacemos una anotación en el debe, vamos a hablar de hacer un cargo o vamos a utilizar la palabra cargar y apuntar en el haber, eso se le llama abonar. Es decir, tenemos el debe, tenemos el haber, ¿vale? Por lo tanto, tenemos lo que es cargar y lo que es abonar, ¿vale? Esto sí que quiero, por favor, que tengáis claro que esto os lo tendréis que aprender de memoria, porque no hay explicación lógica. Es decir, ¿y por qué es así? Pues porque es así, no hay más. ¿Vale? Es que eso no hace falta complicárselo. Una cuenta tiene 2 partes, el debe y el haber. Apuntar en el debe le llamaremos cargar, apuntar en el haber se denomina abonar. Un cargo es una anotación en el debe, un abono es una anotación en el haber. Y esto es independiente de que estemos hablando de qué, de cuentas de activo, de gastos, de pasivo o de ingresos. Esto es común absolutamente para todas, ¿vale?
Pero bueno, vamos a entender cómo funciona esto. Pues mira, aquí lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Mira, voy a borrar esto de aquí porque no me gusta cómo ha quedado y lo que voy a hacer es que lo voy a explicar de otra manera. Vamos a ver, vamos a entender lo siguiente, que creo que así se verá mejor. Mira, si aquí tenemos lo que es una cuenta, pues por ejemplo, que vamos a llamar, pues imagínate, la cuenta de banco. Vamos a empezar por la más sencillita de todas, la cuenta de caja. La caja, primero que nada, hay que saber qué es la caja. Y la caja, tenemos claro que la caja no es otra cosa más que el dinero que tenemos en la empresa. Hombre, que depende de la empresa. Si, por ejemplo, eres una tienda que trabajas de cara al público, pues la caja es muy importante, lógicamente. ¿Por qué? Porque todos los días haces caja y ves el saldo que tienes en el cajón, para que lo entendamos, ¿vale? En cambio, por ejemplo, en otras empresas, pues prácticamente la caja es prácticamente inexistente en el sentido de que una fábrica, por ejemplo, pues muchas veces lo que se tiene en caja es meramente pues para la máquina del café y cuatro cosillas más. Pero bueno, imaginaros lo que es Carrefour, lo que es la caja, pues evidentemente, aunque creo que cada día menos, pero bueno, la caja es importante, que pues puede ser muy importante y puede ser muy cuantioso cuando hablas de un establecimiento de este tipo. Independientemente de eso, vamos a irnos a una fábrica donde sencillamente tenemos un cajón, ¿vale? Y quiero que imaginéis un cajón. Si el cajón está vacío, ¿qué hay dentro de la caja? Dentro de la caja no hay nada, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la caja, ¿qué es? Bueno, pues la caja no deja de ser, y eso es lo primero que nos tenemos que plantear, es que la caja es un activo. Y como es un activo, ¿qué tenemos? Bueno, pues mira, la caja que van a ser los activos, quiero que tengamos muy claro que funciona de la siguiente manera. Aumentará o entra en el debe y disminuye en el haber. Entonces, por ejemplo, imaginad que tenemos un euro, una cantidad muy pequeña, porque ¿cuánto es lo mínimo que podemos tener dentro de ese cajón? Vuelvo a lo mismo, imaginaros un cajón vacío, y en ese cajón vacío nosotros depositamos un euro y lo metemos ahí dentro. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo tener dentro del cajón? Contando que no existiesen decimales. Pues lo mínimo que tenemos en el cajón es un euro. Cuando yo meto ese euro dentro del cajón, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que está aumentando el dinero en el cajón. Y aquí apuntaremos un euro. Perfecto. Porque es lo mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que las cuentas de activo, el mínimo que puedes tener es un euro. ¿Vale? No puede existir números negativos. Y en contabilidad no existen números negativos. Y ese es uno de los principios que tenemos que tener claro dentro de lo que es la contabilidad. No existe el número negativo. Y me diréis, hombre, ¿y entonces eso de los números rojos qué son? Pues muy fácil. Si tú tienes tu cuenta en el banco y en un momento determinado has sacado más dinero del que tenías, en ese momento lo que te has encontrado es con un descubierto. Y ese descubierto en cuenta es, en definitiva, una deuda que tienes con el banco. Por lo tanto, en el banco, ¿cuánto es lo mínimo que puedo tener? Un euro o un céntimo, si queréis. Y cuando paso a tener números rojos, ya no tengo dinero. Lo que tengo es una deuda con el banco. Como en contabilidad no existe lo que es el número negativo, por una parte tendremos banco y por otra parte tendremos lo que es deudas con entidades de crédito, que sería pues otra cuenta distinta. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues veo que en el debe me suma un euro y en el haber no tengo nada. Perfecto. Como el debe y el haber tienen que sumar exactamente lo mismo, aquí tendré que poner una cantidad que será igual a 1 para que me cuadre tanto el debe como el haber. Repito, en el debe tengo un euro. ¿Cuánto tiene que sumar todo? Un euro. ¿Cuánto tengo en el haber? Tengo 0. Pues tendré que escribir un euro. ¿Para qué? Para que al final todo me sume, ¿cuánto? Me sume un euro.
Perfecto. Pues a esto de aquí, a esta cifra que salda la cuenta, a eso es lo que en contabilidad se le llama el saldo. ¿Y qué saldos podemos tener? Pues mira, lo voy a escribir aquí. Vamos a tener un primer saldo que es un saldo que le vamos a llamar saldo deudor. Que como os digo, entra dentro de estas cosas que tenemos que aprender. El saldo deudor es sencillamente el saldo que tienen las cuentas de activo y los gastos. ¿Por qué? Porque no puede existir un coche negativo. No puede existir una herramienta negativo. ¿Habéis visto unas alicates negativas? ¿A que no las habéis visto nunca? ¿Habéis visto menos 27 unidades de una existencia o de una mercancía? Pues no. ¿Habéis visto un palet negativo? No. Por lo tanto, las cuentas de activo y las cuentas de gastos solamente van a tener lo que se llama el saldo deudor, única y exclusivamente. ¿Vale? ¿Por qué? Por su naturaleza, porque es muy fácil. Si cogemos un activo, cogemos un derecho, o tienes el derecho o no lo tienes. Solamente empezará a funcionar ¿dónde? Solo empezará a funcionar a partir de lo que es el activo, lo que es el debe. Por lo tanto, solamente puede empezar a partir de aquí, no puede empezar a partir de aquí. Porque si yo en ese cajón que te decía no tengo nada, ¿qué es lo que puedo sacar? Nada. Y las cuentas de gastos van a funcionar exactamente igual. ¿Por qué? Porque si tengo un gasto, imagínate que, por ejemplo, yo tengo una persona contratada, o la tengo contratada o no la tengo contratada. Lo que no la puedo tener contratada es a medias. Por lo tanto, cuentas de activo, voy a ponerlo aquí, cuentas de activo y gastos siempre tenemos que ponernos, y esto lo tenemos que aprender, más menos. Aumentan en el debe y disminuyen en el haber. ¿Correcto? No hay más posibilidades, no existe, no le deis más vueltas. Es decir, todos los activos, todos los derechos, o existen o no existen. Y solamente pueden existir cuando venga una persona y, como te decía antes, me deposite esa fianza. Si no me deposita esa fianza, es imposible, no va a poder existir nunca. Jamás de los jamases. ¿Se entiende esto, verdad? Muy bien, pues entonces, una vez ya tenemos esto, vamos a plantearnos una cuenta de pasivo. Voy a borrar esto y vamos a verlo en el estado contrario. Vamos a coger, fíjate, ahora tenemos una cuenta de pasivo y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues volvemos a lo mismo. ¿Cuánto es el mínimo? Mira, vamos a coger una cuenta, que es la que más podemos utilizar, que es la de deudas a corto plazo. Bueno, pues deudas a corto plazo con entidades de crédito es una cuenta que refleja lo que son las deudas que tenemos con los bancos. Yo ahora te haría una pregunta. ¿Cuánto es lo mínimo que le puedes deber a un banco? Pues mira, lo mínimo que le puedes deber a un banco, lógicamente, ¿cuánto es? Pues para hacerlo en números que lo podamos entender, 1 euro. Yo puedo tener, ¿qué? Puedo tener una deuda con un banco. ¿Cuál es la característica de las cuentas de pasivo? Pues mira, las cuentas de pasivo funcionan al contrario, que es menos más. Cuando yo tengo una cuenta de pasivo, lo que estoy haciendo es que o cuando estoy firmando una póliza con algún crédito, con un banco, o un préstamo, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Lo tengo que apuntar aquí en el haber que hemos visto antes. Por lo tanto, cuando cojo esa deuda, ¿qué ocurre? Bueno, pues entonces tengo que me tiene que aumentar ¿dónde? Me tiene que aumentar en el haber. Perfecto. El planteamiento que voy a hacer es el mismo. Si el haber suma 1 euro, si el haber suma 1 euro y el debe tiene que sumar nuestro famoso euro, ¿cómo tengo que saldar la cuenta? Pues la tengo que saldar mediante el apunte en el debe de una determinada cantidad, que concretamente será 1 euro. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos esta cantidad aquí.
Y esto de aquí es lo que voy a llamar el saldo acreedor. Características de las cuentas de pasivo y de los ingresos, que solamente pueden tener saldo acreedor. Solamente pueden tener saldo acreedor. Y esto quiero que, ya os digo que es de las pocas cosas que quiero que memoricéis. Una cuenta que vemos aquí que está formada como una T. Lo digo porque mis alumnos siempre hablan de las T's famosas. Bueno, pues entonces tenemos por una parte, a la izquierda le llamamos debe, a la derecha le llamamos haber. Apuntar en el debe se llama cargar, apuntar en el haber se llama abonar. Al saldo de las cuentas de gastos y de ingresos y pasivos, esas solamente pueden tener saldo acreedor. ¿Por qué? Porque si le vendo algo, ¿cuánto es lo mínimo que le puedo vender a alguien? 1 euro. ¿Vale? Por lo tanto, ¿con qué nos encontraremos? Con que es el mínimo, no puede existir una venta negativa. Y eso fíjate que dices, hombre, pero ¿y si le vendemos a un cliente y nos hace una devolución? No hay problemas. La contabilidad lo tiene todo solucionado. Yo le vendo a alguien, me devuelven la mercancía. Cuando vendo por la cuenta de ventas. Cuando me devuelven la mercancía, tengo una cuenta que se llama devoluciones sobre ventas. Pero ya lo veremos más adelante. Pero tenemos esto claro, es decir, saldo acreedor, saldo deudor, cargar, abonar, debe, haber. Cuentas de activo solamente pueden tener saldo deudor. Cuentas de pasivo solamente pueden tener saldo acreedor. Gastos solamente pueden tener saldo deudor. Ingresos solamente pueden tener saldo acreedor. Y esto nos refleja o se resume de la siguiente manera. Bueno, pues voy a borrar todo esto de aquí. Esto, bueno, pues simplemente os aconsejo que lo memoricéis, porque esto es el ABC de la contabilidad. Es decir, en contabilidad siempre tenemos que, voy a ponerlo aquí lo mejor que pueda, tenemos por una parte las T's o lo que llamaremos libros mayores, iros acostumbrando un poco a lo que es el lenguaje, y decimos, mira, los activos y los gastos, cómo funcionan, más menos los ingresos, los pasivos y los ingresos, ¿cómo funcionan? Funcionan menos más. Y hay una tecla memotécnica que es muy fácil. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Más menos, menos más. ¿Vale? Entonces, voy a quitar esto y lo voy a poner bien. Tenemos claro esto, es decir, vamos a colocarlo aquí para poderlo luego ponerlo. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Cuentas de activo y gastos. Y aquí lo que tenemos es cuentas de pasivo e ingresos. Y norma memotécnica más menos menos más. Tenemos por una parte lo que son los activos, los gastos, los pasivos y los ingresos. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que tendremos? Pues a partir de aquí ya podremos entrar dentro de lo que es la operativa contable. ¿Cómo funciona la operativa contable? Bueno, pues mira, voy a hacer una cosa, voy a coger esto de aquí, me lo voy a bajar aquí abajo, porque esto yo os aconsejo que lo tengáis siempre presente en un papelillo, porque esto es una cosa que la vamos a utilizar en todo momento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Bueno, pues sencillamente plantearnos lo siguiente. Vamos a imaginar que constituimos una empresa. Para constituir una empresa, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, pues en primer lugar, tendríamos que plantearnos cómo funciona lo que es la estructura contable. Y la estructura contable funciona de la siguiente manera. Al principio sabemos que no hay nada. ¿Vale? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tener una característica y es que vamos a utilizar lo que se llama el libro diario. El libro diario es el libro donde vamos a apuntar las cosas que pasan todos los días. El libro diario sencillamente son estas rayitas que veis aquí, donde lo que hacemos es que vamos escribiendo todo aquello que vamos
que va pasando día a día. Características del libro diario. El libro diario tiene la parte izquierda, que le voy a llamar, como siempre he dicho, como que se llama debe. Y la parte izquierda, que se va a llamar como haber. Y eso va a ser siempre. ¿El libro diario en qué se va a traducir? Pues el libro diario se va a traducir en un libro, ya por libros, en un libro que le vamos a llamar el libro mayor, que son las famosas T. Esto de aquí es un libro mayor. Y ese libro mayor, ¿dónde se va también a encontrar? Bueno, pues ese libro mayor nos va a llevar a otro libro que se va a llamar el libro de balances. ¿Y el libro de balances en qué consiste? Bueno, pues simplemente lo que estamos haciendo es que cualquier anotación que hagamos tanto en el libro diario, en el mayor, pues todo va a ser reflejado y entonces todo se va a ver una cosa detrás de la otra. A este de aquí le vamos a llamar el libro de balances. Que lo tenemos aquí y que, como siempre, volvemos a lo que estábamos hablando. Es decir, evidentemente, a esta parte de aquí le vamos a llamar debe, pero también le vamos a llamar debe a esta parte de aquí. Ay, que se me ha ido. Ahora, a ver si, ahora, sí. A esta parte de aquí le vamos a llamar debe y a esta parte de aquí también le vamos a llamar debe. Y a esta parte de aquí, es decir, la parte izquierda, ¿vale? Y esta parte de aquí que le voy a llamar a ver, que se nos ha ido, ¿vale? Pues evidentemente es la parte de la derecha que también se llama a ver en el mayor y que también se va a llamar a ver dentro de los libros, de lo que son los libros de balances. Ahora, apuntar en el debe va a ser cargar, apuntar en el haber va a ser abonar. Y cuando hago una anotación aquí, es muy importante que saber que cuando hago una anotación aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues una anotación aquí es una anotación donde en el debe del libro mayor y evidentemente es una anotación en el debe del libro de balances. Y cuando hago una anotación en el haber, es una anotación en el haber y es una anotación en el haber. Pero vamos a ver todo esto con un ejemplo que es como en definitiva se entiende más fácilmente. Voy a borrar todo esto de aquí, voy a perdonar, y vamos a empezar. Bueno, pues vamos a ver, imagínate, montamos una empresa, cosa que es cosa de hombres valientes. Vamos a montar una empresa y en esa empresa, ¿qué es lo que vamos a coger? Bueno, pues en primer lugar tenemos que saber qué cuentas actúan. Por ejemplo, vayamos a la realidad. Para crear una empresa, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer un depósito mínimo de 3.006 euros. ¿Por qué son 3.006 euros? Porque antiguamente eran 500.000 pesetas y con la conversión del euro, pues se nos ha quedado ahí. Perfecto. Nosotros tendríamos que ir al banco y en el banco ingresar esos 3.000 euros. Por lo tanto, sabemos que por una parte vamos a tener la cuenta de banco. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál es la contrapartida? ¿Cuál es? Siempre tenemos que entender que la contabilidad, pues hombre, si hemos puesto el dinero en el banco, de algún sitio ha salido ese dinero, ¿vale? Concretamente, sabemos que es de la cuenta de ¿qué? De capital. Perfecto, muy bien. Tenemos claro la de banco. Todos sabemos lo que es una entidad de crédito, todos sabemos lo que es una cuenta corriente. Creo que todo el mundo tiene una cuenta corriente o sabe lo que es. Perfecto. Por tanto, vamos al banco y colocamos el dinero. Pero ese dinero lo hemos puesto nosotros. Por lo tanto, esa cuenta de capital, ¿qué refleja? Refleja lo que es la deuda que tiene la empresa con nosotros. Y me dices, hombre, pero si yo soy yo mismo, no pasa nada. Una de las cosas fundamentales que le digo a todo el mundo es que hay que separar lo que es la persona de lo que es la empresa. Eso es un principio básico de lo que es el emprendedurismo. Entonces, por una parte tenemos lo del dinero en el banco y por otra parte tenemos el dinero en capital que refleja lo que te debe tu propia empresa. ¿Por qué? Pues es muy fácil de entender. Vamos a ver, si imagínate que somos 5 socios. Cada uno ponemos 1.000 euros y entonces creamos una sociedad con 5.000 euros. Vamos al banco
y depositamos el dinero. Perfecto, muy bien. No vamos al banco y no depositamos el dinero. ¿Creéis que nuestros 4 socios nos van a llamar para preguntarnos dónde está el dinero? Pues por supuesto nos van a llamar, porque nos van a decir, oye, ¿dónde has puesto el dinero? Por lo tanto, banco es un activo, capital es una obligación que tenemos con nuestros socios. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, primero que nada tenemos que ver lo siguiente. Libro diario. Yo aquí siempre os aconsejo al principio que cojáis lo más fácil. Lo más fácil que es banco. Si yo voy al banco y meto dinero, primero que nada, ¿qué tengo que definir? Tengo que definir la cuenta de banco como ¿qué? Como un activo, lógicamente. ¿Es mío el dinero que hay en el banco? Sí. Vale, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que acudir aquí. ¿Aumentan el dinero en el banco? Sí, por supuesto, me está aumentando el dinero en el banco. Por lo tanto, debe con debe. Perfecto, muy bien. Y aquí pondríamos 3.000 banco. Perfecto. ¿Dónde? En el debe. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado cuando nosotros hemos apuntado esos 3.000 euros dentro de lo que es el debe del libro diario? Bueno, pues curiosamente lo que me ha pasado es que dentro de lo que es el mayor de banco nos ha pasado exactamente lo mismo. Y aquí tenemos que, pues mira, dentro de lo que es banco, diríamos, a ver, pues mira, dentro de lo que es la cuenta de banco, al haber apuntado aquí en el debe 3.000, es como haber apuntado aquí 3.000. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el saldo que tenemos en el banco? Esto, claro, ahora se hacen procesos automáticos y entonces pues es muy fácil de ver, pero es importante conocer la estructura. Vale, pues aquí tendríamos que el saldo del banco, ¿cuánto es? ¿Cuánto dinero tenemos en el banco? Pues es un saldo deudor. Es un saldo deudor por 3.000 euros. ¿Por qué? Porque todo tiene que sumar 3.000 en el debe y tiene que sumar 3.000 en el haber. Dicho de otra forma, acordaros, las cuentas de activo solamente pueden tener saldo deudor. ¿Por qué? Porque en definitiva esas cuentas solamente pueden existir en el momento que hay dinero. Si no hay dinero no hay saldo. Eso está absolutamente claro. ¿Correcto? Muy bien. Y al mismo tiempo que hemos apuntado aquí y hemos apuntado aquí, ¿qué nos pasa en nuestro balance? En nuestro balance lo que nos va a ocurrir es que vamos a decir, ¿cuánto tenemos? Pues mira, tenemos concretamente en banco 3.000 euros y lo vamos a tener aquí como banco. 3.000. Perfecto. Muy bien. Y ahora tenemos la contrapartida. La contrapartida es ¿qué? Es capital. ¿Y cómo sabemos de qué naturaleza es la cuenta de capital? Pues es una cuenta de pasivo. Perfecto. Como es una cuenta de pasivo, ¿dónde nos va a ir? Pues como es una cuenta de pasivo, tenemos que ir a nuestra regla de pasivo y vemos que el pasivo aumenta ¿dónde? En el haber. Y como yo os decía, es fundamental que siempre cojamos o hagamos aquellas cosas de la forma más fácil posible, ¿vale? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que coger y decir, pues mira, en el pasivo ponemos que capital social y lo ponemos por 3.000 euros. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Al apuntar en el haber, nos hemos encontrado con que en la cuenta de capital, ¿qué nos pasa? Bueno, pues tenemos la característica que al apuntar en el haber y haber apuntado aquí los famosos 3.000 euros, bueno, pues entonces, ¿qué nos ha pasado? Bueno, pues lógicamente, si queremos saber el saldo y para saber el saldo, lo que es el debe tiene que sumar lo mismo que el haber, si estos son 3.000 y esto de aquí son 3.000, para poder cuadrar la cuenta, pues no debemos de hacer otra cosa más que tendremos como, pues tendremos un saldo acreedor por 3.000.
Y las cuentas de pasivo solamente pueden tener el saldo como acreedor, ¿vale? ¿Por qué? Porque o le debemos dinero a nuestros socios o no les debemos absolutamente nada. Como les debemos dinero, solamente poner saldo acreedor. Por lo tanto, en nuestro balance, ¿qué nos aparecerá? Nos aparecerá como capital social, concretamente por 3.000, el importe que tenemos. Y esto de aquí sería nuestro balance. Perfecto. Entonces, fíjate que estamos ya, pese a que llevamos casi 3 cuartos de hora, pues es muy importante que tengamos los conceptos claves. Yo te invito a ver este vídeo todas las veces que quieras, porque realmente esto es el ABC de la contabilidad. Libro diario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que saber la naturaleza de la cuenta. Si es un derecho, es un activo. Si es una obligación, es un pasivo. Si es un motivo por el que nos vamos a gastar dinero, es un gasto. Si es un motivo por el que vamos a ingresar dinero, entonces estamos hablando de qué? Estamos hablando de un ingreso, lógicamente. En los programas modernos de contabilidad, o programas actuales, es decir, a mí me hace mucha gracia que muchas veces se habla de cursos de contabilidad informatizada. Yo siempre digo que hay otra, es decir, hoy ya no hay ninguna contabilidad. Hacer esto a mano sería los que estudiamos contabilidad hace años, pues nos acordamos que unos exámenes de contabilidad eran larguísimos. ¿Por qué? Porque había que hacer todos los mayores. Era un lío. Hoy no. Hoy sencillamente hay que saber lo que va en el debe y lo que va en el haber. Si tenemos un montón de aplicaciones de contabilidad absolutamente gratuitas y que nos pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, lo importante es saber el libro diario, porque fijaros una cosa, esto que estamos haciendo aquí es una consecuencia. Banco y capital social es una consecuencia y el balance pues también es una consecuencia. Lo importante es saber qué es lo que va en el debe y qué es lo que va en el haber en el libro diario. Y si eso lo tenemos claro, ya habremos adelantado muchísimo. Y vamos a verlo, si queréis, dentro de lo que es un programa contable, ¿vale? Para que tengamos claro, bueno, por ejemplo, pues mira, aquí tenemos el famoso ContaPlus. A ver si lo consigo aquí. SP. Y en un momento, para acabar este tutorial, en un momentín, mira, casi voy a entrar por aquí directamente, que no está por aquí, dentro de los programas, ¿veis? Tenemos Grupo SP, panel de gestión. Bueno, pues esto es ContaPlus Elite, ¿vale? Es un programa de contabilidad. Es antiguo, pero no tiene mayor importancia, no sirve para lo que vamos a ver. Espera que voy a coger esto para... Entro dentro de lo que es el programa, me dirá que tengo que poner la contraseña, imagino, y todo este tipo de cosas. Perfecto, muy bien. Nos dice que no detecta conexión a internet, no hay problema. Vale, voy a entrar dentro. Aquí está. Vale, entramos dentro. Este es el ContaPlus, ¿vale? Perfecto. Dejadme que amplíe un poquillo esto. Vale, hasta aquí. Muy bien. Vale, pues entonces, esto es un programa de contabilidad y es muy sencillo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva empresa. Le voy a dar el código 55, ya existe. Vamos a ver. El código, pues como acepto también letras o aceptaba letras, LL. Vamos a llamar empresa prueba. Perfecto. Le decimos que esto del 0101 del 21, el 31 del 12. Dígitos de la subcuenta le vamos a dar 8 y le damos a dar a aceptar para que nos cree la cuenta y así en un momento poder trabajar con ella. Simplemente lo que, fíjate que esto ContaPlus, Captura B, ContaPlus, ContaSol, Holded, bueno, pues hay un montón de programas que funcionan exactamente iguales. Bueno, pues si entramos aquí en financiera, ¿veis? Al final, hombre, esto pues es cuestión de, todos funcionan más o menos igual, ¿veis? Tenemos lo que es gestión de asientos, y dentro de la gestión de asientos, pues mira, por ejemplo, yo tendría que poner ¿qué? Bueno, pues tendría que poner, pues en una parte banco, ¿veis? Que si no lo sé, ya veremos la codificación que tiene. Por ejemplo, sería Constitución. Y aquí tendríamos que, bueno, pues aquí tendríamos por una parte lo que son los 5.000 euros,
¿vale? Que hemos puesto, que estamos anotando en el debe. Y por otra parte, ¿qué tendremos? Pues tendremos lo que es la contrapartida, que sería la cuenta 100, que veis aquí es saldo inicial, o podemos llamarle capital inicial. Con lo cual, una vez nosotros ponemos las cuentas en el debe o ponemos las cuentas en el haber, una vez teniéndolo ahí, bueno, antes eran 3.000, son 5.000, ¿veis? Esto de aquí es lo que yo en mi modelo os estaba mostrando como debe y como haber. Por lo tanto, fijaros que es relativamente sencillo. ¿Veis? Debe, haber, y automáticamente, ¿qué es lo que pasará? Bueno, pues que lo que es el mayor me habrá cogido esos 5.000 euros y el capital social me habrá cogido exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, pues vamos a acabar ya este pequeño tutorial y lo vamos a hacer sencillamente pues con este planteamiento que teníamos aquí, ¿veis? Es decir, esto es lo que es banco, esto es capital social, lo que son los mayores, lo que son los balances y lo que hablábamos. Al final, muy importante, voy a borrarlo todo y voy a dejarlo ya como algo definitivo. Mira, al final lo que tenemos que tener claro es que o como conclusión o como broche de este vídeo, yo lo que te diría es, estas líneas que ves así son lo que llamamos el libro diario. En el libro diario, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que tendremos serán dos tipos de cuentas. Vamos a tener por una parte, las cuentas de activo y las cuentas de gastos. Que cómo van a funcionar, más, menos. Y las cuentas de pasivo y los ingresos que van a funcionar como menos, más. Y a partir de ahí, pues simplemente a ir pensando. Es decir, por ejemplo, pues mira, si yo le hago una venta a un cliente, pues ¿qué pasará? Lo que pasará es que si yo le vendo a alguien, pues evidentemente me tendrá que pagar. ¿Cómo me va a pagar? Pues me puede pagar de la siguiente forma, haciéndome una transferencia. Si me hace una transferencia, ¿qué ocurrirá? Pues irá en el debe porque tendré más dinero. Banco, ¿dónde irá? En el debe. ¿Y cuál será la contrapartida? Pues la contrapartida será la cuenta de ventas, que es una cuenta de ingresos que estará donde irá en el haber porque aumentará. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una cuenta que es más, más, con una cuenta de activo y con una cuenta de ingreso. ¿Vale? Perfecto. ¿Pero podríamos hacerlo de otra manera? Sí, claro. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, que la estamos comprando a un proveedor. Pues si lo hacemos una compra a un proveedor, tendremos una cuenta de gastos. Cuando estamos comprando, evidentemente, estamos gastando dinero, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tendremos? Aquí tendremos compras y aquí colocaríamos, ¿qué? Proveedores. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque en este caso lo que tenemos es que, bueno, nos han aumentado los gastos, que los tenemos aquí, debe con debe, y al mismo tiempo nos han aumentado las obligaciones de pago, ¿con qué? Con los proveedores. Por lo tanto, compras irá en el debe y proveedores irá en el haber. Y me decís, oye, ¿y podríamos encontrarnos con activo-activo? Claro, pues mira, si cogemos el dinero, lo llevamos al banco, porque teníamos la recaudación de ayer, que la teníamos en caja. ¿Qué es lo que me pasa? Pues aquí tenemos activo-activo, es decir, aumenta el dinero en el banco, nos aumenta el dinero en el banco y nos disminuye el dinero en la caja. Por eso, caja va al haber y banco va al debe. Y podríamos tener pues todas las combinaciones, es decir, ahora resulta que nos vamos al banco y el banco nos da un préstamo de 6.000. Vale, pues el préstamo nos da un préstamo de 6.000. Perfecto, no hay ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues entonces en nuestro banco, evidentemente vamos a tener más dinero, es una cuenta de activo, va en el debe. ¿Y de dónde viene ese dinero? Ese dinero va
o viene fundamentalmente de lo que es una cuenta que voy a llamarle deudas, por ejemplo, a corto plazo, entidades de crédito. Y decís, esto, pues mira, esto a fin de cuentas es tiempo, aprender a funcionar todo esto. Entender que una cosa es nuestra cuenta corriente, que la tenemos dentro de banco, que cuando aumenta lo que hace es que me está cogiendo y me está aumentando en el debe, y deudas a corto plazo con entidades de crédito es una cuenta de qué? Es una cuenta de pasivo y me está diciendo que el dinero que le debo yo al banco. Es decir, es una cuenta de pasivo que está aumentando. Y si me decís, hombre, luego al final es un poco como un puzzle. Pues sí, porque si me decís, oye, ¿y cuando pago la deuda? Pues cuando pagas la deuda, lo que ocurre es que invertimos lo que son los términos. Y entonces decimos, mira, deudas a corto plazo con entidades de crédito vendrán el debe. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque tendremos que has dejado de deber dinero a lo que es esa entidad de crédito. Y al mismo tiempo, pues si vas al banco y pagas tus deudas, como los Lannister, pues entonces, ¿qué pasará? Bueno, pues sencillamente lo que tendrás es que habrás cogido y que te habrá salido dinero de qué? De tu banco y lo habrás destinado, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. Espero que, fijaros que luego poco a poco, en sucesivos vídeos, pues iremos viendo más posibilidades de lo que es el activo, el pasivo, los ingresos y los gastos. Pero en definitiva, yo siempre os digo una cosa, la contabilidad pues al final se pasan por 3 fases. Yo pienso que en este momento te encuentras en el estado menudomogollón.com, en el cual puedes pensar, bueno, pues menudo mogollón es todo esto. No, es muy sencillo, es cuestión de pensarlo. Es cuestión de activo, pasivo, gasto e ingreso. Pasarás a una segunda fase en la cual realmente te va a encantar la contabilidad, porque es lo que le pasa a toda la gente. Le encanta la contabilidad. Cuando llega un momento, empieza a entenderlo, pues es un estado maravilloso. Y hay un tercer estado en el cual pues vienes a pensar, oye, ¿cuántas dudas tenía con lo fácil que es esto? Que es simplemente pues saber lo que va en el debe, lo que va en el haber, y todo lo demás te va a venir hecho. Pues nada, muchas gracias por tu atención, gracias por tu atención en este vídeo y nada, hasta otra próxima colaboración y si te gusta, pues nada, suscríbete al canal y en fin, y estoy a tu disposición para cualquier tipo de aclaración que quieras. Venga, un abrazo a todos y saludos desde aquí, desde la comarca de La Plana, aquí en el Castellón de La Plana, en la ribera del Mediterráneo. Gracias.